Buen día. Hoy, otra cápsula para personal de salud. La uveitis anterior aguda es la manifestación extraarticular más común en espondiloartritis axial, con un aumento de su prevalencia a medida que aumenta el tiempo de duración de la enfermedad. El retraso en el diagnóstico de la espondiloartritis axial es frecuente y se asocia a peores desenlaces. Los síntomas espinales usualmente preceden el primer episodio de uveitis anterior aguda, por lo que el tamizaje de este grupo de pacientes para espondiloartritis axial puede llevar a diagnósticos más tempranos y, así, mejorar el pronóstico de la enfermedad. En este estudio se evaluaron pacientes con uveitis anterior aguda que tuvieron evaluación por reumatología y resonancia magnética nuclear de articulaciones sacroilíacas y columna para estimar la prevalencia de espondiloartritis axial y determinar la carga de enfermedad escondida. Los métodos del estudio están descritos en el artículo que se encuentra disponible en el enlace adjunto a la descripción de este podcast. En resumen, incluyeron pacientes con uveitis anterior aguda sin etiología traumática o infecciosa que se quejaran de dolor lumbar crónico de inicio antes de los 45 años. Se excluyeron pacientes con diagnóstico de espondiloartritis previa. En total, un 23.3% tuvieron un diagnóstico nuevo de espondiloartritis axial. De estos, 13 pacientes cumplían criterios de clasificación ASAS, 12 en la rama de imágenes y 1 en la rama clínica. De los 4 pacientes restantes, 3 tenían edema entésico extenso en la resonancia espinal, consistente con la definición ASAS de una resonancia magnética espinal positiva para espondiloartritis. Y un cuarto tenía una resonancia magnética dudosa, pero con dolor lumbar inflamatorio y enfermedad de Crohn asociada. 12 pacientes adicionales cumplieron el brazo clínico de ASAS, pero el reumatólogo consideró que su diagnóstico no era espondiloartritis. Los hallazgos en los pacientes que no tuvieron diagnóstico de espondiloartritis fueron cambios mecánicos o degenerativos espinales, como hernias de disco, espondilosis, espondilolistesis, escoliosis y artrosis. Enfermedad de Scheuermann, artrosis sacroilíaca, osteitis condensante de ilíaco y displasia fibrosa del ilíaco. El diagnóstico de espondiloartritis era más probable si había elevación de proteína C reactiva, un diagnóstico previo de enfermedad inflamatoria intestinal o si tenían un BASMI elevado. Una gran proporción de los pacientes con diagnóstico de espondiloartritis tenían positividad de HLA-B27, pero esto no logró una diferencia significativa. La prevalencia de espondiloartritis axial en este grupo, teniendo en cuenta los pacientes con diagnóstico previo, fue de un 20.2%. Se debe tener en cuenta que esta es información de un solo centro y que la forma de reclutamiento, que fue por respuesta a carta de invitación, enriqueció el grupo con pacientes de sexo femenino y de mayor edad. Además, el comité de ética del estudio no permitió el uso indiscriminado de rayos X en los pacientes, por lo que desconocemos cuántos cumplirían criterios de clasificación de espondilitis anquilosante. ¿Qué fortalezas tiene este estudio? El uso de resonancia magnética permite la detección de espondiloartritis axial no radiográfica, pero esta fue asociada al concepto clínico de un reumatólogo. Esto logró una mayor veracidad del diagnóstico, ya que si no se hubiera utilizado el criterio del reumatólogo, el diagnóstico de espondiloartritis axial hubiera sido casi del 40% en este estudio, pero con un uso inadecuado de los criterios ASAS de clasificación. Los datos de este estudio, al aplicar el algoritmo de remisión DUET para uveitis anterior, sugieren una sensibilidad de 52% y una especificidad del 67% del mismo, muy por debajo de lo reportado en el estudio donde se escribe el algoritmo. Esto principalmente por el diagnóstico de pacientes con HLA-B27 negativo y la ausencia de psoriasis en la cohorte, lo que denota la importancia del juicio clínico y el dolor lumbar inflamatorio como una piedra angular para la remisión a estudios de espondiloartritis en pacientes con uveitis anterior. En resumen, hay una prevalencia alta de espondiloartritis axial no diagnosticada en pacientes que se presentan para manejo de uveitis anterior aguda. En este caso, hasta un 23% de los pacientes tuvieron un diagnóstico nuevo del mismo. No hay un mecanismo único para determinar el tamizaje de estos pacientes y lo ideal es, por el momento, recomendar la remisión a reumatología de todo paciente menor de 45 años con dolor lumbar crónico, independiente del estatus de HLA-B27, género
o número de episodios de uveitis anterior. La colaboración cercana de los oftalmólogos y reumatólogos es necesaria para facilitar la aproximación al cuidado de este grupo de pacientes. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.